Bienvenido a un nuevo capítulo de Política Podcast. Ingenieros, abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Otra producción de Mala Idea. Hola amigos y amigas de Paz y Lobo, Radio Mía, Radio La Mega, Despierta FM y Radio Viva. Soy Rocío Gambra y esto es un nuevo Política Podcast. Día jueves, por fin lo tenemos completamente de vuelta. Juan Carlos Claret, ¿cómo estás tú? Hola Rocío, gusto saludarte y a través tuyo y los micrófonos que nos convocan a todos quienes nos escuchan, tanto en mi comuna de Osorno, pero también en mi querida comuna de Río Negro y Puerto Octay, a quienes guardo entrañable cariño. Así que hace casi un mes, Rocío, que no estábamos conversando, razones laborales me tuvieron fuera, pero ya estoy de regreso, así que ha pasado mucha agua bajo el puente en este último mes. Así es, y yo dije que iba a traer a San Pablo también a saludar, así que saludo a Río Negro, Puerto Octay y San Pablo también, junto contigo, como siempre. Juan Carlos, yo sé que vienes con mil cosas que tú quieres hablar, miles, y partamos. ¿De qué quieres hablar el día de hoy? Quiero ir con algo ligero, Fidel Espinosa. Quiero partir con algo que no sea controversial ni que genere controversia. Quiero hablar del senador Fidel Espinosa. ¿Por Ya, a qué? ver. Porque hay una noticia que a nivel nacional se ha discutido, pero que yo he notado ausente en la mayor cantidad de micrófonos y páginas de la prensa comunal, provincial y regional, y que dice relación con este predio del cual forma parte también como una comunidad hereditaria el senador Fidel Espinosa, que era un predio del año, o sea, que se arrastra hace mucho tiempo, voy a explicarlo a continuación, pero que es un paño que hoy día está valuado en 30.000 millones de pesos y que ha puesto en tela de juicio, uno, la transparencia del senador, y en segundo lugar, le significó también salir de la presidencia y de la comisión de vivienda del Senado. Y esto es importante, ¿por qué? Porque, Rocío, te leo. A raíz de que no tengo casa en que vivir, trasladé mi residencia al sector de Chinquío. En ese lugar existía una casa que era ocupada 2 meses cada año. Por otra parte, un grupo de 40 familias se tomaron parte de esos terrenos. Tomé posesión del inmueble con un compromiso de compraventa de la casa habitación, el que aún está en trámite mientras obtengo los recursos necesarios para optar a su compra, cuyo valor es la mitad de esta construcción común y corriente. Estas palabras son de don Luis Espinosa Villalobos, padre del senador Espinosa, quien hacia el 72 declaraba y explicaba en el Congreso Nacional por qué estaba liderando una toma de un predio en Puerto Montt. Con estas palabras, el entonces diputado, papá de Fidel Espinosa, explica de que él a través de la fuerza estaba consiguiendo que a estas 40 familias se le permitiera adquirir una casa tomada por la fuerza, pero que finalmente se iba a legalizar concurriendo a las voluntades de las partes, digamos. Este paño era un paño de más de 100 hectáreas, 109 hectáreas para ser preciso, que va desde la costanera de Puerto Montt, por el sector, cuando uno pasa en Gelmó, quien va, digamos, hacia hacia Chinquihue, y llegaba hasta la ruta 5 Sur, camino a Parua. Es decir, es un paño gigantesco que cruza de oeste o de norte a sur, este oeste, no sé, la proyección geográfica, cruza prácticamente todo Puerto Montt. ¿Y qué es lo curioso acá? Porque todos sabemos, porque ya hay vasta sentencia al respecto, es verdad histórica, de que al papá del senador Espinosa la dictadura militar los mató. Él fue ejecutado político en diciembre del 73. ¿Y qué es lo que ocurre? Que nunca se realizó esta compraventa. Sin embargo, como había quedado escrita la promesa de compraventa entre la sociedad ganadera Aysén, que era la propietaria de este paño de 110 hectáreas, junto con este contrato que uno podría decir, oye, se actuó por la fuerza, cosas por el estilo, pero había un contrato. Entonces, el año 82, la viuda del papá de Fidel Espinosa consigue que este paño de 110 hectáreas pase a nombre de la sucesión de la familia Espinosa Sandoval. Y eso es particularmente curioso, porque se adquirió el año 82. ¿Y qué pasó con las otras 40 familias? Ahí hay un tema político que el senador no ha respondido, y que de hecho se ha señalado de que las 40 familias, dado que después, a precio muy bajo supuestamente, la familia vendió una porción del terreno al Servio para construir viviendas sociales en ese sector. Sin embargo, la documentación existente da cuenta que el Servio, a través del Estado, expropió esa porción, digamos, para construir viviendas sociales, y no que haya sido un desprendimiento voluntario por parte de la familia. Pero
Eso no es lo que hoy día nos debería convocar. Lo que nos debería convocar, Rocío, es que Fidel Ujú. Espinosa es senador de la región. Y lo cierto es que este predio, que actualmente es de 62 hectáreas, tiene un avalúo fiscal de 30.000 millones de pesos, y de esos 30.000 millones de pesos, el senador Espinosa simplemente declaró 945 millones de pesos, que es una cifra bastante baja. La pregunta es, ¿por qué no lo declaró? ¿O por qué declaró una porción tan baja? En segundo lugar, el senador Espinosa, junto con sus hermanos, vendió parte de este predio a la constructora Ararat, que se encarga de construir viviendas sociales. Y esto es importante, porque esas 47 hectáreas que se desprendieron hace unos años atrás, se vendió por 4.200 millones de pesos. 4.200 millones de pesos cuya compraventa nunca fue declarada por el entonces diputado del Distrito 26, Fidel Espinosa. Eso es grave. ¿Por qué? Porque Fidel Espinosa, que es diputado, recordemos, desde el año 2002, ha estado, digamos, por varios lustros, encabezando, formando parte del Comité de Vivienda de la Cámara de Diputados. Hasta la semana pasada dirigía la Comisión de Vivienda del Senado. Y lo cierto es que la constructora Ararat, curiosamente, que es el que le compra por 4.200 millones de pesos ese sitio de 47 hectáreas, son los que construyen viviendas sociales que ha propiciado la misma Comisión de Vivienda de la Cámara. Es decir, puede haber una actividad de lobby o de destrabar un telefonazo que uno podría decir, ¿por qué esta constructora se adjudica todos los proyectos en la zona? Y eso llama la atención, y sobre eso el senador Espinosa hasta el momento no ha dado una respuesta satisfactoria, tampoco en la zona se le ha inquirido como corresponde, y la única respuesta a los medios nacionales que da el senador Espinosa es que es una pasada de factura, una pasada de cuenta, por ser del oficialismo, pero ser crítico respecto al caso Convenio. Actitud que no es nueva, porque a Fidel Espinosa de tanto en tanto se le van destapando escándalos, y siempre dice que hay una mano negra que lo trata de perjudicar. Entonces, yo creo, y democráticamente lo digo y con responsabilidad lo digo, que es momento que el senador deje de tirar la pelota para el poste y enfrente las preguntas de fondo, y no respecto a tratar de lucurar sobre conspiraciones o cosas por el estilo, porque en último término, estos antecedentes que estoy compartiendo con ustedes son antecedentes que la prensa de investigación ha revelado. La misma prensa de investigación, estoy hablando de CIPER Chile, que destapó el caso Convenios, que ha acreditado tener un historial de imparcialidad al momento de destapar estos escándalos, caiga quien caiga. Y eso demuestra lo importante que es que haya prensa independiente que se dedique a investigar, más aún cuando el senador Espinosa, en tanto diputado el año 2012, por 200 millones de pesos, compró la radio Reloncaví Nuevo Amanecer, que es la principal sintonía en la provincia de Yanquihue, lo que da cuenta también del control de medios que se puede ejercer cuando a una autoridad política, digamos, se le da rienda suelta para que pueda adquirir medios de comunicación acá en la zona. Bueno, eso depende mucho de la sintonía que tiene cada uno y que existan más posibilidades de que hayan otros medios de comunicación también de los cuales la gente se pueda informar, creo yo, Juan Carlos. Ahora, ¿cuáles son las preguntas concretas que crees tú que el senador debería responder? Así como concretamente, ¿qué te En, gustaría pri- saber a ti? En primer lugar, el origen de su patrimonio. Estamos hablando de un predio de 30.000 millones de pesos, cuyo origen uno podría decir ya es discutible. En segundo lugar, en las declaraciones que ha hecho el senador, y que estos son información pública, digamos, se habla de 3 viviendas más por valores millonarios, fondos mutuos por 200 millones de pesos, compraventas, por ejemplo, de esta radio por 200 millones de pesos, y al mismo tiempo ser prestamista por 90 millones de pesos. ¿A quién le presta plata el senador Espinosa? ¿Y a cambio de qué? ¿Cómo presta? Eso es lo que a mí me gustaría Eso es preguntarle como al señor ilegal, ¿o Espinosa, no? digamos. Pero eso Ajá. es como ilegal a tener No, o un sea, terreno. posiblemente él declaró que le prestó plata, no sé, a un amigo, digamos. Perfectamente, eso lo puede declarar, pero mi pregunta es a quién o con qué interés, digamos. Eso, y esto no es nuevo, ¿ah? Porque cuando Fidel Espinosa asumió como presidente de la Cámara de Diputados, y a mí me tocó interactuar con él cuando él estaba en esa calidad, esa información ya estaba pública. De hecho, hubo prensa que lo publicó, pero sin embargo nadie va y le pregunta. Y eso yo creo que es importante, por lo menos desde los micrófonos País Lobo y nuestras radios asociadas, el poder hacer llegar ese mensaje también al senador de que hay, digamos, micrófono abierto para que él pueda responderlo, digamos. Pero lo cierto es que me llama la atención. Pero no ha respondido, Juan Carlos, su respuesta es, o sea, no ha respondido la pregunta, claramente así con el detalle a lo mejor que tú lo quieres ver, pero su respuesta es, hay una mano negra y que me están tratando de perjudicar solamente. O sea, como que esa es la respuesta que siempre da y finalmente esa sería su respuesta. Ahora el tema está, ¿cuánto más se le puede presionar para que diga otra cosa o qué otro camino deberíamos seguir en el caso que
esa sea la única respuesta que siempre estemos obteniendo. Sí, porque es legítimo preguntarse. Recordemos que hace un tiempo atrás, a propósito del caso Cabal, el gobierno de la presidenta Bachelet estuvo tambaleando bastante fuerte, precisamente por adquirir un predio barato y después conseguir un cambio de suelo, digamos. O sea, ese era Correcto. el negocio, porque con eso se rentó, No, digamos, y y no adquirió solo mayor eso, plusvalía. Juan Carlos. ¿Ah? Acuérdate, en el caso Cabal tenía que ver también con que le habían dado un crédito especial por el hecho de ser el hijo de, o sea, era también Exacto. un tráfico, como Pero, tráfico de influencia, una sí, cosa así. pero y yo me hago la misma pregunta, el que el año 2009, siendo alcalde Rabinadrat Quintero, correligionario del senador, haya habido una modificación en el uso de cambio de suelo para que ese lote de 60 y tantos, hoy día de 62 hectáreas, pase de 1.000 millones a 30.000 millones de pesos. También mi pregunta es, digamos, esa es ¿Será una por eso? pregunta que... ¿Ah? Oye, Juan Carlos, porque tú dijiste que él había declarado que valía 945 millones, entonces a Exacto. lo mejor no está cambiado por el avalúo de Pero el 30. cambio de suelo fue el 2009 Entonces no actualizó el cambio de uso, no lo y el actualizó. servicio, el certificado de avalúo fiscal, digamos, está por 30.000 millones desde hace tiempo, digamos. Entonces, ante eso, ¿qué es lo que dice el senador? De que él declara por eso, porque él considera que el terreno vale eso, que el servicio de impuesto interno hay una mano negra que le está subiendo el valor antojadizamente. Eso, inaudito, creo yo, digamos. Cualquier contribuyente que diga, no, yo voy a declarar por esto porque yo creo que es lo que corresponde. No, pues no funciona así. Por lo menos cualquier contribuyente le caería en la lluvia del infierno encima si es que lo hiciera. Oye, Juan Carlos, ¿y el cambio de uso suelo en ese caso en particular estaría dado por una condición de cambio del plan regulador de Puerto Eso es lo Montt? que quiero preguntarle. Ah, pero ahí no solamente necesitaríamos ir a preguntarle a él, sino a cualquier autoridad que haya estado presente dentro del cambio de uso de suelo de ese lugar. O sea, ¿cuál fue el motivo para ese cambio? Más aún cuando esa misma autoridad se señala de que va a volver. No sé si tiene información al respecto, que don Ravi volvería a Yo, ser alcalde. Rabindranath Quintero, yo ¿Mm? lo que sé es que hubieran elecciones dentro de su partido y que había perdido. Ya, perfecto. Que había perdido esas elecciones internas y que iba otro candidato, pero no, entiendo que no hay primarias en Puerto Montt. A ver, déjame revisar. En el caso que las hubiera, ya. Si quiere, sigamos comentando y yo busco la información. Así que en ese sentido, esas son preguntas que me gustaría hacerle al senador y si se da la oportunidad se las voy a formular igual, digamos, pero desde un punto de vista no solamente ciudadano, sino también jurídico, hay cuestiones que me llaman la atención al respecto. Eso no... Y esto se transforma en un problema político no solamente por el impacto que puede tener en la ciudad, sino que en la capital regional, sino que también por el impacto político en cuanto a qué es lo que ha ocurrido respecto a el rol del senador Espinosa en la Comisión de Vivienda y particularmente si hubo o no algún grado de favoritismo o de gestión en favor de las empresas que le compraron sus parcelas, digamos. Esto no es nuevo, pero volvió a explotar, digamos, con nuevos antecedentes. Ya, Puerto Montt no tiene primarias No tiene primarias del Puerto Montt. oficialismo, no, no tiene No, primarias no en el sé oficialismo. quién será el candidato. Yo el sábado pasado estuve en Puerto Montt y conversando con personas me decían, oye, parece que vuelve Don Ravi, me decían. Eso tiene mucha buena memoria el Don Ravi en Puerto Montt. La gente lo quiere, por lo que me di cuenta. Sí, pero dentro del partido parece que no. Espérate, también voy a buscar cuáles fueron que tuvieron un encuentro, si no me equivoco, es PPD, ¿no? No, PS. PS, Partido Socialista. Y ellos efectivamente tuvieron una consulta interna y él no había sido nominado, no ¿Y salió. quién Ya, va a ser el voy a. candidato? Porque entiendo que Gerboy no va. No puede, pues tiene tres. Ya cumplió Entonces, 3 periodos Gerboy Pérez. sí, entonces está viendo si Oh, va. Había una publicación donde preguntaba si él efectivamente iba a seguir como una persona normal o si se iba a tirar a concejal. Oye, ¿estás ahí, Juan Carlos? Parece que te te caíste. estoy escuchando. Sí, Está- mientras busca ahí la... Mientras estaba Entonces, buscando la información. ¿Mm? Entonces, esa es la situación, digamos. Y vuelvo a insistir de que creo que a nivel regional, no hacia nivel nacional, no se le ha cuestionado tanto como debería. Y eso, por eso dije, no, voy a aprovechar la oportunidad de la radio para por lo menos dejar sobre la mesa esas preguntas, digamos. Eso, Oye, pero a nivel nacional estaba bien apretado con el Partido Socialista y como que estuvo ahí al borde de la independencia nuevamente, ¿o no? nuevamente, pero eso ya es una conducta habitual. Sí, a ver, las polémicas de Fidel Espinosa son, de hecho, cuando él asumió el año 2002, ya al poco andar, hubo una polémica respecto a por qué había adquirido una vivienda social, digamos.
Ujú. O sea, desde ese entonces, desde muy temprano, digamos, el actual senador ha estado envuelto en polémica, y hay polémicas como la de esta vivienda social, que él ha aclarado perfectamente, y uno dice, ya, estamos de acuerdo, pero ¿qué pasa con estas otras polémicas? Recordemos que estas polémicas respecto a su lote que tiene junto con su familia en Puerto Montt, que es un tremendo lote, esto lo viene arrastrando mediante polémicas, a lo menos desde el año 2017, que es cuando asumió como presidente de la Cámara. No, no es nuevo. Y siempre dice lo mismo, me están sacando esto porque buscan perjudicarme. Ah, Yo me pregunto, ¿habrá otra posibilidad aparte de eso? oye, los datos que tenía, Iván Leonhardt, 202 votos, Rabindranath Quinteros, 55 votos. Esa fueron la sorpresa del que dio el Partido Socialista los resultados de la elección en Puerto Montt para las precandidaturas a alcaldía. Perfecto, entonces sería va el Ya, es que abanderado PS, ¿no? sí, es que aquí dentro de lo que pasa en la trastienda, hay que ver en las negociaciones finales, porque cuando tú tienes ciertos mecanismos locales que van avanzando y que tienes ciertas ratificaciones a nivel regional, a nivel nacional y después en el conglomerado. Cuando tienes conglomerados tan amplios, también vas a tratar de buscar las mejores voces. Y cuando tú entregas un poder, generalmente en los consejos generales, ratifican los candidatos regionales y además le entregan un poder amplio de negociación a los presidentes de los partidos. Entonces, que sean los nombres que hoy día están dando vuelta, lo único que tenemos certeza son las primarias que vamos a tener ahora en las distintas comunas. Esos son los únicos nombres que efectivamente están corriendo hasta el final. Ninguno de los otros nombres todavía está ratificado porque no están inscritos dentro de las distintas coaliciones. ¿Cuándo se inscriben? El 27 de julio, recién. Y ahí vamos a tener absolutamente todos los nombres. ¿Por qué te lo digo? Porque el día de ayer, en todas las negociaciones, que inicialmente, no sé si te acuerdas que Chile Vamos había ido y había dicho que hasta las 12 del día iban a inscribir todo. ¿Te acuerdas Sí, o no? Ya, perfecto. la cosa es que terminaron a las 12 de la noche, igual que todos los años, inscribiendo 15 minutos antes que iba y que no iba. Y dentro de eso, por ejemplo, te puedo contar que en Puerto Varas, inicialmente había una conversación interna de los distintos partidos donde se habían acordado, primero querían primarias, después que no iban a ir primarias, porque como tenían dos candidatos independientes, que era Bahamondes y Renato Aichele, que podían, al ser independientes, no están amarrados los partidos. Y lo único que los pueden amarrar son una primaria o una buena palabra de caballeros que definan por encuestas o cualquier otro mecanismo interno. Bueno, ayer Ya. en Puerto Varas, a las 12 del día, Renovación Nacional estaba sumando a Horn, concejal, como candidato a primarias. Al final y Renato Aichele bajándose de Evópolis, con Bahamontes que no sabíamos qué iba a pasar, etcétera. Y al final del día, adivina qué, no hay primarias. Entonces, yo siempre digo esto en política. 2 meses es mucho tiempo en política y a la vez es muy poco. Un día es mucho tiempo y es muy poco. Ayer las horas, todo se cae al final de una negociación. Entonces, los únicos candidatos que tenemos seguros son aquellos que ganen la primaria, porque esos quedan inmediatamente cerrados. 2, los que se inscriben al final del pacto. Y 3, los que llegan a la papeleta. ¿Por qué? Porque hemos tenido candidatos que han ganado primarias. Te doy el caso de Longueira, por ejemplo, cuando ganó la primaria presidencial y que no terminó siendo candidato. Recordemos que ahí terminó Evelyn Matei, por lo tanto tampoco está escrito en piedra. Y otros candidatos que, pucha, hay cosas del destino que de repente se bajan en el medio de una candidatura, o tenemos el lamentable caso acá que recordamos a Jorge Tejeda, que estaba de candidato y que falleció entre medio. Entonces, Fue política trágico en eso. general. ¿Ah? Fue trágico eso. Sí, Fue terrible, sí, fue sí. una muerte inesperada. Sí, alguien que vibraba mucho con la ciudad y que tenía ahí muchas ganas de avanzar. Jorge, entonces, ahora no hay nada dicho hasta que no esté dicho. Por ejemplo, te doy otro caso. Luz Poblete también iba a ir por Lo Barnechea y también había salido su nombre dentro del pacto y por motivos familiares, Luz se baja de la alcaldía. Entonces, los nombres que quedan al final son los que van a llegar a la papeleta. Y esos vamos a ver recién el 27 de julio, cuando ya tengamos las primarias listas y cuando tengamos, ya que los independientes hayan reunido todas sus firmas y siguen hasta el final, y los partidos políticos inscriban a última hora. Entonces, nunca se sabe. Eso es lo que yo creo. Nunca se sabe. Pero mira, a partir del senador Espinosa hemos hablado harto. No sé si queda tiempo para hablar de la Sí. Sala Cuna Universal o lo dejamos como tema inamovible para la otra semana. No, nos quedan unos minutos y me encantaría hablar de ese tema porque he buscado hartas personas
que tratar de entender, de tener un poco más de información. Tuvimos aquí el día lunes a la Seremi de la Mujer respecto de este tema y necesito una voz imparcial también con quien conversar. Así que tenemos unos minutos para que conversemos. Yo sé que tú tienes que dar una charla en la Universidad de los Lagos al respecto. Sí, mira, lo que ocurre es que, a ver, existe un artículo en el Código del Trabajo que es el artículo 203. El artículo 203 del Código del Trabajo señala de que cuando una empresa tiene más de 20 mujeres, tiene que proveer una sala cuna y si no lo tiene, tiene que pagar para que la trabajadora pueda tener una sala cuna. Eso ha generado controversia, lo menos desde el 2011. Desde el año 95 en adelante, he estado investigando, se han presentado 25 proyectos de ley para reformar precisamente el artículo, o sea, o por lo menos para abordar el derecho a la sala cuna, pero desde el 2011 a la actualidad se han intensificado los proyectos de ley para modificar particularmente el artículo 203, que es el que establece sobre 20, tiene que tener el empleador otorgar este derecho. El tema es que se ha criticado mucho ese artículo porque conforme a su implementación, las empresas se abstienen de contratar más de 19. Correcto. Entonces, eso genera una brecha en las mujeres. En segundo lugar, el costo siempre suele ser traspasado a las mujeres, lo que significa una brecha salarial entre hombres y mujeres importante. Y por otra parte, todas las mujeres trabajadoras que no son dependientes quedan a la deriva. En virtud de eso y considerando el efecto que tuvo la pandemia, que fue un efecto nocivo en cuanto a la integración laboral de las mujeres, es que nace este proyecto que en el año 2022 presentó el presidente Piñera y que no ha estado excepto de controversia. ¿Por qué? Porque, y en ese sentido me parece adecuada la crítica, es un proyecto de ley que trata de igualar la cancha para las mujeres trabajadoras, pero no es un proyecto de sala cuna universal, sino que, porque no es que por el solo hecho de ser mujer tú tienes derecho a tener una sala cuna, un cupo en sala cuna, sino que es si tú eres mujer y si eres mujer dependiente, indistintamente la cantidad de mujeres en la empresa, el empleador tiene que proveer este derecho y en segundo lugar, si eres trabajadora independiente, tienes que cotizar. Entonces, me parece bien inspirado el proyecto en ese sentido de igualar la cancha. Lo que me parece donde el proyecto tiene su principal defecto es en pensar de que a la primera infancia, cuando ya hay un montón de estudios y hay claridad meridiana, digamos, de que donde más se debe intervenir es en la primera infancia porque buena parte del destino y de la suerte de una persona está determinada por el estímulo que recibe en esta primera infancia, la alternativa del Estado sea ejercer una política pública para simplemente tener guarderías. Cuando precisamente si esos niños, esas niñas van a quedar, esos lactantes van a quedar bajo custodia o cuidado de una persona, por lo menos que esa persona se dedique de educarlos y no simplemente cuidarlos. Ese es el principal nudo crítico que tiene este proyecto, que vuelvo a insistir, no es de sala cuna universal porque no es por el solo hecho de tener un niño menor de 2 años voy a tener un cupo asegurado, sino de que cumpliendo determinadas condiciones, cualquier mujer trabajadora va a tener este derecho. Ahora, también se crea un fondo porque ¿cómo se financia el fondo? Entre otras cosas, se financia con los aportes que haga el empleador, que significa el 0,1% de las remuneraciones de los trabajadores de la determinada empresa. Se va aportando, digamos, todos los meses y en determinada periodicidad que va a depender del tamaño de la empresa, este fondo le va a entregar el aporte equivalente, digamos, a los gastos que el empleador haya incurrido para satisfacer este derecho de las trabajadoras. Por ahí va el proyecto. Tiene muchos matices, pero es un proyecto que creo yo implementa bien un objetivo, pero en el objetivo yo siento que se quedó corto. Esa es la situación. Ya, mira, yo he tratado de buscar a alguien, voy a ser súper honesta, alguien que defienda este proyecto y no lo encuentro. Y la verdad es que a mí no me gusta. Pues no me gusta el espíritu que hay detrás. Creo que estamos ¿Cuál mal es ese enfocados. O espíritu? sea, ¿Cuál es ese espíritu? que lo que yo he percibido acá, y a lo mejor estoy equivocada, es que el espíritu está en que los niños puedan estar cuidados para que las mujeres trabajen, ¿ya? Entonces ahí creo que partimos así, pero que me rasco la cabeza y digo, no, porque ya volviste en la concepción del inicio del proyecto que los niños son responsabilidad de las mujeres. Y ya con eso para mí es como, estamos mal, porque los niños no son responsabilidad de las mujeres, son responsabilidad de la familia. Entonces, si queremos avanzar en corresponsabilidad, partamos en el origen y el espíritu real de lo que nos hacemos cargo. Ahora, si solamente quieres atacar el artículo 23, bueno, te puedes hacer cargo de eso. No le pondría 203. por ningún lado sala cuna universal,
porque de esa cuna universal no tiene nada. Ahora, si tú quieres hacerte cargo de que alguien, lo que podría comprar es que a lo mejor no tenemos todos los recursos para hacer esto y que el financiamiento no está adecuado para hacer esto. Ok, entonces hagámoslo progresivo, pero con el espíritu de que como sociedad nos vamos a hacer cargo de los niños porque educacionalmente lo requieran para que las familias también puedan ir avanzando. Entonces, en esa concepción inicial, desde ese punto inicial, yo digo, y me tiro los pelos y digo, la verdad es que a mí no me gusta, no me gusta, ¿cachai? Por cómo está pensado conceptualmente. Yo ahí lo que hago el matiz es, a ver, en cómo está concebido el proyecto, la implementación está bien, pero lo que yo no comparto es el objetivo, digamos. O sea, para un objetivo cortoplacista o, digamos, de tan corta mirada, la implementación y lo que se propone cumple satisfactoriamente, digamos, el objetivo. El tema es que donde está la pelea es en el objetivo. Y ahí yo concuerdo contigo y concuerdo también con las educadoras que están movilizadas. De hecho, hoy día había un paro de la CUT donde las educadoras también se sumaron, porque en último término es neoliberalizar, digamos, no solamente el trabajo femenino, sino que también la crianza de los... Da lo mismo en último término quién cuida a nuestros críos. Eso es lo que nos está diciendo el proyecto y eso yo creo que no está bien. Más aún cuando hemos comprendido la importancia de intervenir en la primera infancia, que no puede quedar a manos de cualquiera, no solamente por temas de abuso, sino también de educación. Ya, es que ahí es donde yo digo, hagámoslo progresivo, porque por tratar de hacerlo todo perfecto ahora a lo mejor no nos va a dar las lucas, no tenemos cómo financiar un proyecto de esa magnitud, porque no pueden meter un proyecto que no sea financiable, ¿cachai? El tema está en cómo, hacia dónde queremos avanzar y qué es lo que quieres apuntar. Entonces, a mí no me gusta el objetivo inicial de que es que los niños van a tener para las mujeres, para que las mujeres trabajen. O sea, yo creo que ahí es donde concuerdo contigo que es el objetivo. El otro de la liberalización de la... liberalización de cómo, ya ahí me empieza a hacer otro tipo de ruido respecto a, y me empiezo a acordar de la educación, de los problemas que tenemos cuando tratamos de hacer todo a nivel estatal versus tener problemas y lo que importa la sociedad civil y el privado. Creo que ahí me están mezclando otro punto que no estoy tan de acuerdo y que tendría que hacerle un doble clic, ¿cachai? Hagamos Creo un doble que clic la próxima semana. hacemos un doble clic la próxima semana porque para mí este tema es súper relevante y está en plena discusión. Así que ya que no encontré a nadie que me lo venga a defender, bueno, voy a tener que hacerme mi propia idea. Súper, en todo caso, es un boletín, no es el único que está en discusión. Hay por lo menos unos 10 proyectos que modifican el artículo 203 que ya están, digamos, sobre la mesa. Lo que sí, el boletín 14.782-13, que es el boletín que está en el Senado, es precisamente el que en 16 páginas trata de fundamentar el proyecto, porque ahora, ojo, yo concuerdo contigo de que, y como padre también lo digo, de que la crianza no puede depender solamente de la mamá, es verdad, pero sí es verdad que en los hechos hoy día recaen en las mujeres. Eso, entonces ahí también hay un problema en cuanto a la realidad, digamos. El ideal es que sea la familia, sean la coparentalidad, pero hoy día no lo es en los hechos. Y de hecho, desde la pandemia, la participación femenina se contrajo casi un 20% en el mercado laboral formal. Entonces, y por otra parte, hay otra preocupación, y es que las mujeres no tengan, las mujeres coticen. Y bueno, hay un montón de... Hay millones y tengo un millón de cifras también dando vuelta respecto a cómo cae la participación femenina después del primer hijo y cómo aumenta la brecha de sueldos después del primer hijo. Es tremendo, así que Tremendo. esos temazos que a mí me apasionan muchísimo, así que si quieres que los discutamos en conjunto me parece pero extraordinario y lo dejamos para el próximo miércoles. Muchas gracias Juan Carlos y a todos los que se sumaron el día de hoy. Los dejamos invitadísimos para mañana en otro Política Podcast. Nos vemos. Chao, chao. Llegamos al final de un nuevo capítulo de Política Podcast, donde ingenieros y abogados, más invitados, se las ingenian para responder dudas políticas. Nos puedes encontrar en Spotify, Google Podcast, iTunes o donde escuches podcast. Por supuesto también en nuestro sitio web, sección podcast. Feliz si compartes nuestro contenido y nos recomiendas. De antemano, muchas gracias y nos reencontramos en un nuevo capítulo de Política Podcast. Otra producción de Mala Idea.